Hola hermanos y hermanas, soy Noé Correa de Book of Mormon Central en español y en este video 2 sobre las acusaciones que la gente nos ha hecho de plagio, diciendo que Joseph Smith plagió a fuentes que tenía a su alcance cuando tradujo, según dicen ellos, el libro de Mormón. Vimos que en el video pasado sobre la Biblia que no había mucho de qué agarrarnos para sustentar esa creencia de que Joseph Smith copió la Biblia. En este video vamos a ver el famoso, muchas veces mencionado manuscrito del tal Solomon Spaulding. Hace unos años atrás, el ahora presidente de la escuela dominical, el presidente general de la escuela dominical, el presidente Ted R. Callister, dio un discurso en la BYU, en la Universidad de la Iglesia, donde él habló de esas teorías donde la gente dice que Joseph Smith copió otras cosas y cómo esa idea de que Joseph Smith inventó el libro ha cambiado a través de los años, incluso por los críticos. Algunas veces argumentaban una cosa y después argumentaban otra cosa, porque al darse cuenta de que la teoría que tenían antes no funciona, no tiene fundamento, entonces tuvieron que cambiar y siempre andan brincando de argumento a argumento. Y algo interesante, porque esos estudios son más que nada en los Estados Unidos, vemos que muchas personas de Latinoamérica están haciendo los argumentos que se hacían años atrás, los cuales ya nadie ni acepta, ¿verdad? Pero vemos comentarios de que la gente pone ahí, Joseph Smith copió el manuscrito de Solomon Spaulding, pero lo que vamos a ver en este video es que tampoco hay fundamento para ese argumento. Y para que conozcan qué es el tal manuscrito de Solomon Spaulding, o quién fue Solomon Spaulding. Él era un clérigo, un tipo pastor que en el estado de Ohio, él decidió escribir un libro. Después de perder la fe, él escribió un libro, un tipo manuscrito porque nunca lo terminó, en más o menos 1812, lo cual nunca publicó. Así que cuando Joseph Smith empezó a hacer la obra que hizo, tradujo el libro de Mormón y luego restauró la iglesia, se publicó el libro de Mormón y empezaron a predicar los primeros misioneros de la iglesia. Ese mensaje llegó a muchas personas y muchos se bautizaron, pero algunos que no quisieron guardar los mandamientos fueron excomulgados. Uno, por ejemplo, fue el doctor Philastus Hurlburt o Philastus Hurlbut, pero mejor lo digo en inglés, Philastus Hurlburt. Él salió de la iglesia y luego empezó a buscar de qué manera atacar la iglesia. Así que empezó a entrevistar muchas personas, viendo de qué manera decir que Joseph Smith era un impostor. Una de las cosas que aprendió fue que alguien había escrito un libro que se trataba de gente que vino a las Américas. Entonces, él usó esa idea para decir que Joseph Smith había copiado ese libro. Ahora, entonces, en este manuscrito de Solomon Spaulding, él escribió que, y fue un libro de ficción, ¿vale? Él escribió que más o menos a principios del siglo IV, unos romanos estaban en barco yendo hacia la tierra de Inglaterra y que se desviaron por fuertes vientos y terminaron en las Américas. Según el libro, luego ese pueblo se dividió en dos y luego hubo guerras y murieron todos. Muchos. Entonces, en un escrito que hizo Philastus Hurlburt, él dijo que Joseph Smith había copiado el libro. Eso fue más o menos en el año 1834. Fue excomulgado en 1833 y él encontró el manuscrito. Entonces él lo leyó y una vez que leyó ese manuscrito, se dio cuenta de que no había nada en lo cual Joseph Smith pudo haberse basado para escribir el libro de Mormón, así que dejó el argumento a un lado. La verdad, es lo que hizo. Y él dijo que Sidney Rigdon, uno de los primeros líderes de la iglesia, que él había vivido cerca más o menos de donde estaba Solomon Spaulding, así que él argumentó de que Sidney Rigdon se metió a la imprenta, robó los manuscritos de Solomon Spaulding, se los llevó a Joseph Smith, o que supo de Joseph Smith y le convenció a Joseph Smith de que inventaron un libro. Lo difícil de ese argumento, de esa teoría, es que Sidney Rigdon y Joseph Smith no se conocieron hasta después de la publicación del libro de Mormón y no hay ningún testigo de que se hayan conocido antes, así que no hay manera en que pudo haber tenido ese manuscrito Joseph Smith. ¿Qué es lo que pasa después? Después, Heber D. Howe, él también salió de la iglesia, empezó a escribir cosas en contra de la iglesia y él escribió un libro que se llama Mormonism Unveiled y él de nuevo tomó ese argumento, pero ya sabiendo que Philastus Hurlburt no había encontrado nada en ese manuscrito que se comparaba al libro de Mormón, él, Heber D. Howe, decidió cambiar la teoría y decir
seguramente Solomon Spaulding tenía otro manuscrito y es ese otro manuscrito el cual usó José Smith. Así que como el que encontraron no tenía nada que ver, Ebert y Howe dijo que seguramente había otro manuscrito. Bueno, ya ven cómo van cambiando las cosas. Una de las razones por la que quise meterme en esto del plagio fue que unas personas en la página en Facebook nos ha comentado a través de Messenger, a través de mensajes, acusándonos de cosas. Y quisiera compartir uno de esos, de lo que dijo alguien. Dice, en los Estados Unidos es donde hay más estudios de académicos donde confirman la similitud y comprueban que Oliver Cowdery robó el libro cuando trabajaba en la imprenta. Primeramente, esta persona no conoce los hechos. Oliver Cowdery no tenía nada que ver con este argumento. Era Sidney Rigdon, del cual Philastus Hurlburt había dicho que había robado ese manuscrito. Entonces, parece que esta persona solamente escuchó unas cosas y combinó nombres y no supo lo que estaba diciendo. Está bien, se respeta, a todo el mundo respetamos. Y luego al final de este comentario él pone, en muchas librerías de Salt Lake City venden libros de cómo los altos miembros de la iglesia mormona hicieron para desaparecer el libro. Bueno, qué interesante, hermanos y hermanas, que no hay nada de verdad en ese comentario. De hecho, se encontraron manuscritos, de hecho, en Hawái en 1884 y una vez que se encontraron, la iglesia los agarró y los empezó a publicar, tanto la iglesia nuestra como la iglesia organizada, para mostrar que no había ninguna conexión. Así que no sé de qué está hablando. Yo tengo una copia. La iglesia no está escondiendo nada sobre su pasado. Así que para contestarle a este hermano y decirle, explicarle la historia verdadera, aquí vamos a seguir con el tema. Muy bien. Entonces hay algunas cosas que algunos dijeron que tal vez tiene parecido y vale la pena ver algunas de las conexiones que hay entre ambas cosas, que la verdad es que no son muchas. Una cosa que dice la introducción es que se encontró el manuscrito de este libro debajo de una piedra. O sea que había una piedra, esta persona que lo encontró levantó la piedra y había un túnel que iba a una cueva y que ahí lo encontró. Y por el hecho de que levantó una piedra, dicen, bueno, José Smith también levantó una piedra donde estaban las planchas, así que seguramente copió eso. Bueno, para mí eso no es tan fuerte, no es fuerte prueba de nada. Entonces, también de que estuvieron en un barco, bueno, no me parece fuerte tampoco. De que llegaron a las Américas, bueno, muchos llegaron a las Américas y casi todos llegaron a las Américas en barcos, así que no me parece tan fuerte. De que había dos civilizaciones, bueno, en todo hay dos civilizaciones, hasta de hecho en Romeo y Julieta hay dos familias distintas que siempre están en guerras. No veo nada fuerte ahí, pero sí menciona aquí las guerras, de que había guerras entre esos dos pueblos, pero ¿en qué libro no hay guerras? Como la Guerra de las Galaxias. Son dos grupos distintos que siempre están en guerra. También, por último, y tal vez lo más fuerte, es lo que dicen sobre las fortificaciones que se hicieron en el libro, donde levantaron montones de tierra y pusieron palos encima para defenderse. Y ese parece ser la única cosa que puede ser una conexión fuerte. Así que les voy a mostrar esa página del libro, del manuscrito, y también leerles, les voy a mostrar la página en inglés porque salió en inglés, pero les voy a leer en español. Así dice en el libro: cerca de cada aldea o ciudad construían fuertes o fortificaciones. Estos por lo regular se hacían en forma ovalada y de diferentes dimensiones, según el número de habitantes que había en el pueblo. Los terraplenes o murallas eran de tierra que se tomaba de enfrente de la fortificación. Un canal o zanja profunda también se hacía. Esto hacía más difícil poder superar las murallas enfrente. Además de eso, insertaban palos, pedazos de madera arriba en los terraplenes. Entonces, ¿qué es lo que entramos en el libro de Alma? Dice Alma 48:8. Sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de las ciudades y en las fronteras de sus tierras, sí, por toda la tierra. Y también hay otros detalles que se mencionan en el libro de Mormón, pero fíjense que solo está describiendo cómo se protegieron en tiempo de guerra. O sea que ese parece ser lo más fuerte para argumentar una conexión entre el libro de Mormón y el manuscrito de Spaulding. Que la verdad es que no es nada,
Y fíjense, si eso, lo más fuerte es de esas fortificaciones que se hicieron, si en eso se basó, entonces, ¿de dónde sacó José Smith todo lo demás? ¿De dónde sacó lo de Nefi, de Labán, de Soram, del sueño de Ley, de cómo rompió su arco Nefi? ¿De dónde sacó todo eso? ¿De dónde sacó de que él le encantaban las palabras de Isaías a Nefi? De que luego predica Jacob sobre su misión y obra, y luego toda la obra de Moroni, Abinadí y Mosía. Si solo vamos a decir que esos detallitos son lo que usó José Smith, entonces, ¿de dónde sacó José Smith lo demás? Parece ser un argumento muy débil, la verdad. Y la gente lo sigue citando. Si tiene algún otro detalle sobre el cual quisieran hablar del manuscrito de Spalding, adelante. Aquí estamos dispuestos a analizarlos. Una cosa más, decían que como dice y aconteció, o en inglés and it came to pass, en ambos libros, entonces seguramente de eso se basó José Smith para poner y aconteció tantas veces en el libro de Mormón. Hermanos y hermanas, y aconteció es una frasecita hebrea que se pronuncia Viyehi. Entonces he puesto aquí una foto donde en Génesis 24 esa frase aparece muchas veces. Está por todo el Antiguo Testamento en hebreo. Así que no parece ser nada en que uno debería fundarse para decir que José Smith copió el manuscrito de Solomon Spalding. No, parece que no. Parece ser más bien que Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, Él se apareció con Dios el Padre a José Smith en una arboleda y le dijo que empezara una misión. Años después, Moroni se apareció a José Smith para decirle que consiguiera este libro, que lo tradujera y que lo compartiera a todo el mundo. Parece tener más sentido que José Smith haya traducido por el don y el poder de Dios un libro que nos testifica de Cristo, que nos dice de que un pueblo, de una familia que siempre estaba luchando entre sí. Una familia que cuando no dependía de Cristo, cuando sus miembros no dependían de Cristo, se alejaban incluso de ellos mismos y entraban en guerra. Y sin la fe que tenían o que deberían haber tenido en Cristo, se perdieron. Perdieron su idioma, perdieron sus escritos y no pudieron avanzar. Ese parece ser el mensaje. No de que José Smith robó las palabras de alguien más, que José Smith haya hecho un plagio al manuscrito de Spalding. No, el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, testifica de Él, porque Él es nuestro Salvador y Él es el que nos va a llevar la presencia de Dios el Padre. No estas teorías que de nada nos ayudan. Soy Noé Correa de Book of Mormon Central. Adiós.